En este video, el programa de medicina de la Universidad del Magdalena presentará la homeostasis de la glucosa enfocada en su bioquímica. Hay que aclarar que el contenido de la glucosa, tanto en las células como en el organismo completo, depende de su ingreso, síntesis y consumo. Este flujo se encuentra regulado por señales que son generadas en respuesta a los cambios de estado energético. Entonces, a nivel orgánico, la sensación de hambre y saciedad está modulada por el hipotálamo, y esto va a desembocar en la producción de neuropéptidos que estimulan a órganos como el páncreas, el intestino y el tejido adiposo. Estos van a responder y van a promover la producción de hormonas como la insulina y el glucagón. Y estos receptores de estas hormonas van a generar a nivel celular el aumento o disminución del metabolismo de la glucosa. Lo que sucede con esta regulación es que a nivel celular incluye la activación de factores de transcripción de diferentes enzimas, así como su fosforilación, y esto lo que va a llevar es un control de su actividad. Entonces, esta fina regulación energética del organismo es un ejemplo claro de la compleja función de la homeostasis celular. Sabemos que la glucosa es la fuente de energía más importante de las células que componen el organismo. Esto se conoce como el nivel de azúcar en sangre, la cual absorbemos de cada uno de los alimentos que consumimos. Los niveles correctos de la glucosa nos permiten mantener un buen funcionamiento del calor corporal, de la respiración, de los latidos del corazón y sobre todo de una buena digestión. El objetivo principal de la creación de glucosa en la sangre es la de absorber los azúcares buenos de los alimentos y convertirlos en energía para todo el organismo. Cuando el páncreas crea insulina, no solo lo hace con el fin de enviar el combustible necesario al cuerpo, sino que también actúa como un recaudador de glucógeno, que va a servir como reserva energética tanto para los músculos como para el sistema digestivo. Lo que quiere decir es que va a almacenar la energía que luego nos servirá para realizar diferentes actividades físicas. El metabolismo de la glucosa comienza con su transporte del flujo sanguíneo al interior de las células. Esta molécula entra a través de transportadores específicos que pueden ser dependientes o independientes de sodio. El transportador dependiente de sodio es característico de tejidos epiteliales tales como el epitelio intestinal. Los transportadores de glucosa independientes de sodio constituyen una familia de proteínas transmembranales. Estas son llamadas GLUT y se diferencian básicamente en cuanto a su ubicación tisular. Para adentrarnos más en la homeostasis, debemos conocer que esto hace referencia a la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Esta homeostasis suele usar ciclos de retroalimentación negativa, que van a contrarrestar cambios en los valores blancos, es decir, cambios en los valores de referencia, y esto pues de varias propiedades. En contraste a esto, a los ciclos de retroalimentación negativa, surgen los ciclos de retroalimentación positiva, que lo que van a hacer es amplificar los estímulos que los inician. Esto, en otras palabras, significa que van a alejar el sistema de su estado inicial. Un estado posabsortivo es un periodo metabólico que se produce cuando el estómago y los intestinos están vacíos. Durante un estado posterior a la absorción, las necesidades energéticas del cuerpo se satisfacen a partir de la energía previamente almacenada en el cuerpo. Este estado generalmente se alcanza de 4 o más horas después de consumir los alimentos, y generalmente durante la noche y la mañana antes del desayuno. Una vez que se agotan los nutrientes en el estómago y los intestinos, el cuerpo vuelve a un estado posabsorbente durante el cual los combustibles almacenados en el tejido corporal satisfacen las necesidades energéticas. Una vez que se alcanza un estado posabsortivo, el cuerpo comienza a convertir la grasa en glucosa. Una vez que se agotan las reservas de grasa, el cuerpo comienza a sintetizar proteínas a partir del tejido muscular. A medida que disminuye la glucosa en la sangre, la velocidad a la que el cuerpo secreta la insulina disminuye y el páncreas comienza a secretar glucagón. La homeostasis depende de ciclos de retroalimentación negativa. Por lo tanto, todo lo que interfiera con los mecanismos de retroalimentación puede alterar la homeostasis, y generalmente lo hace. Y en el caso del cuerpo humano, esto puede conducir a enfermedades, como las siguientes. Encontramos la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad causada por un circuito de retroalimentación descompuesto en el que participa la hormona insulina. El ciclo de retroalimentación que se descompuso hace que sea difícil o imposible que el cuerpo disminuya una glucemia alta hasta un nivel saludable. Puede identificarse como cualquier resultado mayor a 140 miligramos sobre decilitro de glucosa, y esto significa que tenemos la glucosa alta. Los niveles de azúcar en la sangre los absorbemos a través de las frutas, bebidas y comidas que consumimos a diario. Un número alto puede desarrollar esta diabetes, y el aumento de azúcares puede ser debido a varias causas, que se pueden encontrar como el consumo excesivo de carbohidratos, una vida sedentaria, efectos de medicamentos como esteroides, un periodo menstrual, el embarazo, cambios hormonales, entre otros. Otra alteración que se puede presentar es la hipoglucemia, y la hipoglucemia hace referencia a un bajo nivel de glucosa en la sangre, es decir, por debajo de 70 miligramos sobre decilitro.
El bajo nivel de azúcar en la sangre es común en personas con diabetes que están tomando insulina u otros medicamentos para controlar esta enfermedad. Sin embargo, muchos otros medicamentos para la diabetes no causan un bajo nivel de azúcar. El ejercicio también puede llevar a un bajo nivel de azúcar en la sangre en personas que toman insulina para tratar su diabetes. En personas que no tienen diabetes, el bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser causado por un consumo de alcohol, por falta o deficiencia de una hormona como cortisol, hormona de crecimiento u hormona tiroidea, por una insuficiencia cardíaca, renal o hepática grave, entre otras. Y sus síntomas se presentan como visión doble o borrosa, latidos cardíacos rápidos o fuertes y sentirse irritable o actuar agresivo. También puede sentirse nervioso, puede tener dolor de cabeza, hambre o convulsiones. Ahora, para aclarar mejor este tema, debemos mencionar quiénes regulan la glucosa. La insulina es un polipéptido que desempeña diversas funciones anabólicas. Entre la más importante es incrementar el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. A su vez, su exceso causa hipoglucemia, representada en una crisis convulsiva y coma, y su deficiencia ocasiona diabetes mellitus, representada como una hiperglucemia a largo plazo. Además, esta es secretada por las células beta pancreáticas de los islotes de Langerhans. Después de ingerir alimentos, la concentración en sangre de glucosa aumenta. Esto estimula a las células beta del páncreas para que secreten insulina. Esta va a actuar como una señal que activa a las células del cuerpo, tanto adiposas y musculares, para que capten la glucosa y la usen como combustible. A su vez, la insulina provoca que el hígado convierta la glucosa en glucógeno, que es una molécula de almacenamiento. Ambos procesos retiran el azúcar en sangre, con lo que disminuye la concentración de azúcar sanguínea, se reduce la secreción de insulina y todo el sistema vuelve a la homeostasis. Es preciso hacer hincapié en que el GLUT4 va a actuar en el miocardio y en el músculo estriado y en el tejido adiposo como un transportador de glucosa. También tenemos lo que son los receptores de insulina y glucosa, que son un grupo de diversas proteínas que ayudan a la captación de estas moléculas. Entonces, el KPN1 ayuda a la responsón de las grasas, el ENPP1 permite el paso de la insulina al interior de la célula, el IRS recibe la insulina, la fosforila y la utiliza para activar el GLUT4 y el GLUT4 permite la entrada de la glucosa a la célula. Es preciso resaltar que algún tipo de mutación en las proteínas IRS, el receptor de insulina ENPP1 y el GLUT4 puede ocasionar diabetes mellitus tipo 2. El glucagón, una hormona producida por las células de los islotes del páncreas, específicamente por las células alfa, es el encargado o es uno de los encargados en regular la producción de glucosa a nivel hepático. Su función radica en la generación de glucosa en respuesta a bajos niveles de la misma en sangre, es decir, en un estado hipoglicémico. Esto por medio del desdoblamiento del glucógeno en un proceso conocido como glucogenólisis. Por ejemplo, si no se ha ingerido alimentos en un rato, la concentración plasmática de la glucosa se va a ver disminuida, entonces las células alfa empezarán a liberar glucagón. El glucagón va a activar la fosforilasa a nivel del hígado. Esta es la glucógeno fosforilasa, por medio de la activación del AMP cíclico. Esta fosforilasa lo que va a hacer básicamente es que va a romper los enlaces alfa-1,4 del glucógeno y por medio de otras enzimas también pues va a desintegrar totalmente el glucógeno. Al final del proceso, la glucosa 6-fosfatasa situada en la luz del retículo endoplásmico liso catalizará la hidrólisis del producto, glucosa 6-fosfato o glucosa, para liberarlo a la sangre. Esta liberación va a producir un aumento de glucosa en el plasma y este aumento va a producir una disminución de la secreción del glucagón, volviendo así a un equilibrio al organismo o a una homeostasis. Bien, el glucagón también incrementa la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y lactato. Sabemos que la gluconeogénesis es un proceso por el cual se produce glucosa a partir de precursores no glucídicos, en este caso de los aminoácidos y el lactato. La glucosa es indispensable para el organismo, especialmente para el sistema nervioso y para los eritrocitos. Luego de un ayuno prolongado, como lo es el ayuno nocturno, la glucogenólisis y la gluconeogénesis van a proporcionar glucosa en sangre de forma casi equivalente. Cuando las reservas de glucógeno se ven deterioradas o se ven agotadas, el proceso de gluconeogénesis cobra relevancia. Estos dos procesos van a contribuir o tienen que ver con el efecto hiperglucemiante del glucagón.
El glucagón lleva a cabo acciones contrarias a las de la insulina, mientras que la insulina se activa como respuesta a un incremento de la glucosa en sangre para formar reservas de glucógeno a partir de glucosa y reducir los niveles a nivel plasmático de esta última. El glucagón se va a activar en situaciones de hipoglicemia, es decir, de bajos niveles de glucosa, para degradar glucógeno en glucosa y liberarla al torrente sanguíneo y así aumentarla a nivel plasmático. En cuanto a las patologías que afectan la homeostasis del glucógeno, tenemos la enfermedad de Pompe, que es una glucogenosis tipo 2 con patrón de herencia autosómico recesivo y es causada por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida, que provoca un acúmulo de glucógeno en los lisosomas de los macrófagos. Están descritas 3 formas clínicas de la enfermedad, que incluyen la variedad infantil, la juvenil y la tardía. En la infantil se caracteriza por una miocardiopatía hipertrófica o infiltrativa, hipotonia, hepatomegalia y macroglosia. En la variedad juvenil hay fiebre recurrente, infecciones respiratorias y discapacidad motora progresiva. Todos los pacientes con enfermedad de Pompe tienen deficiencia de GAA y el diagnóstico se basa en recurrir a diferentes métodos en diferentes tejidos. La especificidad y la sensibilidad de cada prueba depende del tejido, el tipo de sustrato y las condiciones de la técnica. La actividad enzimática de la GAA, medida en fibroblastos, se considera el estándar de oro, porque los fibroblastos cultivados en la piel tienen la mayor cantidad de GAA y muy poca actividad de la alfa-glucosidasa neutra, por lo que la interferencia es mínima, aunque el resultado puede tardar entre 4 y 6 meses. La prueba permite distinguir entre la forma clásica y la tardía. En cuanto a las intervenciones terapéuticas, tenemos que recordar que la enfermedad de Pompe es un trastorno multisistémico, por lo que los tratamientos e intervenciones deben realizarlos un equipo interdisciplinario, que incluya un audiólogo, cardiólogo, gastroenterólogo, genetista, neumólogo, neurólogo, nutriólogo, un médico rehabilitador, un ortopedista, un otorrinolaringólogo y varios terapistas, como pueden ser respiratorio, físico, ocupacional y uno de lenguaje. En las terapias usadas existe una llamada terapia de reemplazo enzimático, con la abreviatura TRE. La aparición de la TRE cambió la historia natural de las formas clínicas de la enfermedad de Pompe. Esta consiste en la administración intravenosa de una forma precursora a la enzima alfa-1,4-glucosidasa, que es capaz de penetrar en los lisosomas. Los pacientes con enfermedad de Pompe tardía presentan una respuesta prometedora a esta terapia, y en los pacientes con la forma clásica se obtiene mejoría en el corto plazo. Los casos que permitirán conocer la respuesta más allá de los 8 años se encuentran aún en seguimiento. Varios estudios clínicos en pacientes con enfermedad de Pompe clásica han mostrado que la TRE prolonga significativamente la supervivencia y además se observa que disminuye los requerimientos de apoyo ventilatorio y mejora la función cardíaca al reducir la cardiomegalia. Para concluir, queda claro que el contenido de glucosa, tanto en las células como en el organismo completo, depende de la entrada y el consumo de estas moléculas, y el flujo que se encuentra regulado por señales que mantienen el estado energético. Preservar los niveles de energía en equilibrio es un proceso que está completamente orquestado, y esto comienza con la generación de señales en el estómago e intestino, y que son recibidas y detalladas por el cerebro, para finalmente generar la regulación metabólica celular que se va a reflejar en el organismo completo. La regulación autonómica de la homeostasis energética involucra el esfuerzo coordinado de varias regiones cerebrales interconectadas, como el hipotálamo, la amígdala y el tallo cerebral. Sin embargo, los mecanismos que actúan sobre el sistema nervioso central y el reconocimiento de las hormonas y la liberación de péptidos que permiten el control de la homeostasis no es totalmente conocido. Entonces, el esclarecimiento de estos procesos permitirán entender la fisiología normal del organismo y estados patológicos como la anorexia, la bulimia y diabetes y obesidad, y enfermedades que pues actualmente aquejan a nuestra sociedad. Esperamos que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por su atención.